Qué lindo, Marcelo. Me hace acordar algo. La verdad que, si te digo cuántos años que no toco eso, no me vas a creer, pero estábamos hablando recién, recordando algunas cosas y... Aclaremos para la gente que no sabe, este es un tema de Marcelo, que se llama Ahí de nuevo, ¿no? Se llamaba. Exactamente. Que fue grabado en el primer disco solista de mi quinteto, que toca Marcelo, que es del año 99, fue grabado ese tema. Así que debe hacer más de 20 años que no lo tocas. Por eso, no, por ahí de vez en cuando, no es que no lo toqué más, pero nada, me acordé de eso, porque realmente creo Claro, que fue importante, para mí fue muy lindo y un honor, la verdad, poder tocar ese tema. Creo que fue el único tema mío que hicimos en algún disco tuyo. totalmente, Y totalmente. recién charlando, bueno, dijiste, tocate algo y dije, tengo que tocar ese tema que es el que grabé en un disco Bien. tuyo. Bueno, buenas tardes para todos. Estamos en un viernes cualquiera de noviembre del 2021, en este caso en el capítulo número 5 de Mis Colegas Amigos, con un especial amigo, colega, guitarrista increíble, Marcelo Quitay, que hemos caminado mucha parte de nuestra vida musical juntos. Este, y nada, me parece que es un tipo muy querible, un gran guitarrista, yo creo que está en la triada de los mejores guitarristas que yo he escuchado acá en Argentina, y tengo la suerte de que hemos tocado mucho tiempo juntos en distintos formatos. Recién nos acordábamos de algunas cosas, que los formatos principales fueron cuando yo lo conocí a Marcelo en el año 87, si no recuerdo mal, cuando yo entro a tocar al Quinteto El Cuartetazo, que ya era un grupo que ya tenía un tiempo formado y que habían pasado dos bajistas ya, Daniel Naca y Jorge Cerrato. Tato, exactamente. Yo fui el tercero y el último, digamos, hasta que Daniel Messina decide irse a Alemania.
Y después con Marcelo, cuando yo armo mi primer grupo solista, digamos, que yo tenía ganas de tener un grupo propio, con algunas ideas que yo tenía musicales, algunas pocas composiciones que yo tenía en aquella época, yo tenía muchas dudas, la verdad tenía muchas dudas de si era capaz de convocar a gente y que la gente esa tocara mi música o mis ideas musicales. Yo en esa época tocaba con Rodolfo El Churrón y un día hablándolo con él me dice, mira, loco, vos estás súper en condiciones de armar un grupo propio, hacete una lista con gente, eso no, Mm. no me lo olvido nunca más, me dice, hacete una lista con gente que a vos te gustaría tocar, que Muy te bueno eso. sentís afín, viste que te sentís afín. Bueno, le hice caso y el primero de la lista y el único de la lista guitarrista fuiste vos, Marcelo. Después el Genial. otro fue Daniel Míguez, baterista también, que los conocí por ustedes, porque era amigo de Daniel Mesina, tuyo. Claro. Después grabamos también 3 discos con Daniel. Y el otro integrante fue Natalio Suet, que en aquella época era una joven promesa y después se convirtió en un monstruo que ahora vive en Holanda y se dedica a tocar jazz y free jazz en un nivel altísimo. Así que bueno, estamos en esta charla con Marcelo Quitay. Buenas tardes, Marcelo. Hola, Máximo. Bueno, no, bueno, qué sé yo. Antes tuvimos unos minutos previos que nos Ujú. saludamos, pero la verdad que lo que no te dije que está buenísimo. Me encantó esta idea que estás teniendo de estas charlas en general, en estos tiempos tan necesarios también de hablar. Sí, Estaría bueno que me imaginaba hoy, digo, la verdad que, bueno, vos venías con las charlas así por Zoom, pero estaría bueno hacerlo en un sí, café, ¿viste? Un lugar ya estaría bueno. público, cara a cara. No, pero bueno, por las ganas que uno tiene de ir volviendo A a cierta un poco a la normalidad. normalidad, claro, claro, Sí, pero me parece exactamente. que también el tema de la charla estas por Zoom, y que yo ya las vengo haciendo del año pasado, con el encuentro de bajistas argentinos que hicimos con el Sí, colega sí. Mariano Martos, que un poco la idea fue entre los dos armar un ciclo de charlas donde pudimos convocar a gente muy importante, referentes del bajo eléctrico argentino. Mm, este, y lo loco es que en todas las charlas siempre había alguien que estaba en el exterior. Entonces yo claro, pensaba, claro. reflexionaba, yo creo que en la primera reunión reflexionaba que ese tipo de charlas hubiese sido imposible hacerlas en un lugar físico porque uno estaba en Palermo, el otro estaba en Banfield, el otro estaba en Madrid y el otro estaba no sé en dónde, ¿viste? Entonces, esta situación, este invento del Zoom, que yo no sé quién será el inventor, pero es un arma Mm. maravillosa de laburo y de conectarse con gente, no se hubiese podido llevar a cabo si no hubiera estado esta herramienta. No, por supuesto, es una herramienta súper valiosa y la Súper verdad que eso, que está valiosa. buenísimo. Está buenísimo todo lo que venís haciendo, está genial. Nada, un comentario en relación a las ganas de que me hubiera De vernos. claro, de vernos un rato, pero obviamente sí hay muchas cosas que le estamos sacando la ventaja también a la Totalmente, tecnología, pero bueno, no hay que totalmente. acostumbrarse al contacto cara a cara. Claro, No claro, hay que claro. desacostumbrarse, como Claro, dijo claro, una. claro, claro, sí. Bien, entonces la historia con Marcelo empieza en realidad ahí por 1987, pero Marcelo tiene una historia anterior, que es un grupo que yo creo que marcó una época y que fue muy importante para ellos y para la gente en general que lo escuchó, que fue el Sexteto Apertura, donde un poco después de Apertura, tanto Marcelo, Daniel Mesina como Emilio Soya arman el quinteto del cuartetazo en el cual yo termino tocando. Entonces, estaría bueno, Marcelo, que contaras un poco cómo fue el germen de Apertura y a partir de qué situaciones se fue armando el grupo. Comentémoslo a la gente que no lo sabe o la gente que es muy joven, que Apertura llegó a tener una exposición mediática, como se dice ahora, muy grande en su momento. Estamos hablando del año 85, 84 más o menos. Ese fue el momento así Más o menos. de mayor exposición, sí. En ese En realidad, momento, en claro. ese momento Juan Alberto Badía tenía un programa en Canal 13, si no me equivoco,
Sí, que se Canal llamaba 13. Badía y Compañía, que era un programa ómnibus, como se llamaba en aquella época, un programa de varias horas, y Ujú. donde habían hecho una especie de concurso, que ustedes fueron los ganadores de ese concurso, Sí, y en que eso les realidad no. dio... El programa del concurso se llamaba Todo Nuevo Ah, todo y no, nuevo. no era el mismo programa que tenía Badía Tenés razón. eh, de los sábados. Ah, Era otro, como que de ese programa Todo Nuevo, los ganadores iban a ujú, participar del ómnibus también, del como premio, ómnibus. digamos. Claro, claro. Y ahí ustedes tuvieron una aparición en televisión que fue muy importante para que la gente los conozca, más teniendo en cuenta que hacían una música difícil de escuchar, digamos, no era una música sencilla. No, era raro, la verdad fue raro. Obviamente eso a mí me marcó la vida musical tremendamente porque era un grupo de música instrumental, música propia, de música comprometida, digamos, nada comercial en absoluto, no había Para nadie nada, que pensara en qué puede servir o no para claro. vender. Este, y terminamos tocando en la tele y era muy raro, ¿viste? Porque de repente te das cuenta que en la tele te veía todo el mundo, ibas al Todo el almacén y mundo. te vi en la tele, ¿viste? Como, aparte teníamos 22 años, ¿no? Es que, ¿viste? Era, claro, Claro, claro. éramos pibes. Sí, 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 muy jóvenes. Y en un Así que programa que se veía mucho, digamos, se ¿no? veía Se veía muchísimo, claro, claro. Y era además muy tocamos fuerte. con continuidad. Era un sábado, ya no me acuerdo exactamente, pero tocábamos una vez por mes, que era bastante, Claro, ¿viste? mucho. Claro, claro. Y de complaciente la Este, música no tenía hasta que nos absolutamente echaron, nada. digamos, en realidad, después en un momento nos rajaron porque ya era demasiado sostener a pesar de que era piola, realmente el programa era muy piola y Era había muy música piola. piola, Sí, sí, pero bueno, había que sostener ese tipo de música. Este, sí. Qué no, bueno. no es que nos echaron, pero no terminaron respetando todo el contrato completo, ¿viste? Claro, De la cantidad de... los invitaron amablemente a retirarse, digamos. Exactamente. Ya está, ya está, ya está. Bien, ¿y ese germen de dónde sale ese grupo Apertura? ¿De dónde sale el nombre? Porque también el nombre Mira, significa muchas cosas. claro, en realidad Apertura no era un sexteto, era un Ah, cuarteto ah, al comienzo, este, que arrancó con gente que nos juntábamos así de adolescentes a tocar, básicamente ujú, eso, ¿no? sí, Teníamos grupos a tocar distintas cosas, ¿no? A tocar rock, lo que pasa es que, bueno, de repente nos juntamos a tocar con Eduardo, que era García, el bandoneonista, bandoneonista. y un bajista, Ujú, este, eh, el Chino, que creo que vos lo conocías, Chino Chino Casas. Casas, sí, sí, sí. Tocamos en trío en la casa de alguno de ellos, de casa, y tocamos cualquier cosa, Ah, ¿viste? lo que Led pinte. Zeppelin hasta folclore o algo de tango, en trío, así sin batería. Después sumamos bateristas que Ah, fueron cambiando, qué sé yo. ajá. Y después no recuerdo cuál fue el paso para transformar eso en sexteto. Yo creo que algo debe haber habido pero nada, ¿viste? Está muy lejos la memoria. El Chino me parece que por algún motivo dejó o no sé qué Ujú, pasó. sí, Y ahí con Eduardo dijimos, tenemos que hacer algo, qué sé yo, y armamos, empezamos a buscar músicos ujú. Era toda gente de para acá armar del este sur, sexteto. básicamente, del Ellos cono. dos, ¿no? Después no, porque Ah, después cuando se armó el sexteto no, nada que ver, no. ah, ah, No, no, ok. no eran de eso, no. Pero el proceso así de conformación del sexteto, de cómo llegaron los músicos, ya no me acuerdo, la verdad. Ah, Sé que bien. probamos, pero bueno, la cuestión es que eso fue increíble también para mí, porque realmente se sumaron músicos, viste que fue un gran crecimiento, viste, para mí. Está, bueno, Emilio Soya Ujú, en el piano y Daniel Lipchitz. Ellos dos ya, viste, eran como músicos, para mí eran músicos de verdad, viste, se habían recibido en el conservatorio, claro, claro, este, claro, claro. leían todo, viste, Mucho y nivel. componían, viste, tenían conocimiento de música académica, que yo no tenía nada de eso, ¿viste? Ah, ah.
Entonces, bueno, qué sé yo, esa fusión. Después, bueno, fuimos también cambiando de bajista y de baterista hasta que entró Daniel y ahí quedó Ujú, conformado el sexteto. sí. Que ese Pero fue bueno, el éramos momento de chicos. mayor esplendor, digamos, ¿no? Del grupo, esa última parte, digamos. Claro, claro, que no sé bien cuánto habrá durado, un par de años, me Ah, imagino, ah. que 2 o 3 años, que Ujú. tocamos muchísimo y grabamos el disco, cosa que no era nada No, era una fácil. Costaba un locura. montón de plata grabar un disco en ese momento. Grabamos en Moebio, que era un estudio grande, Sí, sí, sí. este, y, y con una producción propia, ¿viste? Pero la verdad que tampoco nadie tenía, ¿viste? Tocábamos y todos los shows íbamos juntando algo de plata para poder juntar Para el para disco. grabar. Sí, sí. ¿Eh? Sí, Comentemos a la gente por ahí joven que hoy hay cantidad de posibilidades de grabar, que en aquella época grabar un disco, un long play, digamos, tenías que tener por lo menos una compañía detrás, porque no es que vos sí, decías, yo sí. quiero grabar un disco y ibas y grabas No, el no, disco. No, no, no. no, no, Había no. que tener un contrato, ese contrato no era fácil. Las músicas, como hacían ustedes en Apertura, era una música básicamente no comercial y que no le No, interesaba a nadie grabarla, digamos. no. Pero en realidad fue una época dentro de todo, comparando, ¿no? Digamos, en ese Sí, sentido fue buena porque, digamos, fue la apertura democrática, digamos, sí, y había apertura en todo sentido. sí. Y nosotros laburamos mucho tocando creo que se llamaba Plan Cultural en Barrios, algo Ah, así que había en la mira, ciudad de Buenos Aires, y tocábamos en las plazas, en anfiteatros, qué sé yo, y qué había bueno. como una cabida para ese tipo de música, Ujú, había bastante. sí, sí, Que sí. después se Y fue, en la fue charla, bajando. en la charla previa comentábamos con Marcelo que todo ese tipo de grupos como Apertura, como Convergencia, que fue otro grupo que Sí. nació ahí en el programa de Badía, donde Mm, tocaba gente amiga como Gustavo Junti y Patricio sí, Villarejo, que creo que ellos salieron segundos, ¿no? En el concurso este. exactamente, sí. Si no me equivoco fue así, sí. Claro. Bueno, Si no me- hay toda una rama de música que son el germen de lo que después terminó siendo Apertura, Convergencia, el Quinteto, el Cuartetazo y un montón de grupos más como Semblanza y un montón de gente que apareció Sí, tocando, que tuvieron referentes en Manolo Juárez, sí. Rodolfo Mederos, Dino Saluzzi, Rodolfo El Churrón, todo un montón de gente que fueron los creadores un poco de esa música argentina media Bueno, estaba Alfombra mezclada. Mágica, que para mí era como un Alfombra referente mágica, total, no, no, es claro, claro, tremendo. Yo me acuerdo claro, cuando claro. fui a Alfombra Mágica con Dino, que lo fui a ver al San Martín, Sí, me sí, sí. rompieron la cabeza. Yo dije, Y a mí también, a mí me mató. estos tres pibes con ese señor grande ahí tocando el bandoneón, me Sí, sí, rompieron la cabeza. tal Este, cual. y fue una época, como vos decís bien, Marcelo, muy fructífera en cuanto a proyectos artísticos Ujú. de mucho nivel artístico. Sí, sí. De mucha exploración entre el tango, el folclore, la música académica, algunos también, el jazz. Se empezaba a hablar de un jazz más de tinte local, digamos, ¿no? Sí, era la experimentación en la fusión, básicamente, para nosotros. Exactamente. Pero creo que no había demasiada cosa de proponerlo, sino simplemente de hacer la música que cada uno traía como, viste, propia o Claro, de lo que venía estudiando. claro. Viste, en apertura se da mucho eso, por ahí yo ya estaba estudiando jazz, por Ujú, ejemplo, sí, y bueno, Eduardo por el bandoneón estaba estudiando más tango, y bueno, estaba Daniel y Emilio que tocaban un poco de todo, pero tenían formación clásica. claro, claro, Viste, claro. todo se va haciendo. Interesante, ¿no? Sí. Que uno lo ve ahora, casi 40 años después de todo Ujú. eso, y dice, qué pena que hoy no haya una cosa así, una cosa tan fuerte, tan poderosa de gente componiendo, de gente tocando, y de música artística con una impronta tan interesante, ¿no? Yo el otro día estaba escuchando con mi hijo Leandro,
estábamos Sí, escuchando música y este, estaba sonando una cosa de los finales de los 70. Un sí, grupo sí. soul, digamos, ¿no? Muy bien. Y yo le contaba a Leandro, que tiene 36 años ahora, le digo, pensar que cuando yo tenía 18, 17, pensaba que esta era la peor música que había. Ah, claro, claro, y de una calidad increíble, Una claro. calidad increíble cuando uno lo Claro, claro. escucha ahora decís, wow, ¿cómo tocaban estos tipos? Y para Increíble, nosotros, increíble. para la generación nuestra, que vivió aquella época, eso era música comercial. Sí, sí, Y sí. hoy cuando haces un plano comparativo entre aquella música comercial y lo que hoy se comercializa como música, hay una diferencia enorme. No, eso sí, la música comercial es una cagada total. Pero de todas maneras, lo que no estoy tan seguro es que no haya, ¿viste? Yo creo que debe haber, o sea, yo veo muchos jóvenes que tocan bárbaro, que son grandes músicos y que tienen proyectos interesantes. Debe haber mucha música que se hace que por ahí no tenemos nosotros Puede ser, acceso. puede ser, eh, por un lado, porque bueno, el acceso digamos, en los medios no existe. claro, Y por otro lado, bueno, qué sé yo, uno tampoco, yo no estoy buscando a ver qué hay. Debe claro, haber muchas claro. cosas que hay también, ¿no? Claro. Seguramente, puede ser. Sí, Pero me parece que aquella época fue medio explosiva, había muchas bandas sí, este, sí, sí. que tocaba gente joven como nosotros en aquella época, que experimentaban, que le metían mano Eso sí, a un montón de cosas que en aquel momento eran muy interesantes. Y esta cosa de no me importa lo que escribo, yo escribo esto, yo toco esto, totalmente. nos juntamos cuatro, cinco, seis, contamos cuatro y salimos tocando, eso es lo más interesante, ¿no? Totalmente, sí, sí. Bien, Eso, así después de la, funciona. después de la experiencia de apertura, un día apertura se termina y ustedes con Daniel Mesina y con Emilio Soya deciden armar el cuartetazo. En realidad, eso fue Ah, como una sociedad de ellos dos. ah, Eh, Creo que me parece que como que al primero que me ofrecieron si me quería sumar era a mí, digamos, pero yo no estaba, era como el grupo de ellos, yo estaba ah, como vos, digamos. ah, como Era medio empleado, como empleado. como, como empleado, o sea, obviamente muy comprometido con el proyecto y todo, Sí, pero, sí, 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 sí. pero era un proyecto musical de ellos dos, digamos, en cuanto a las decisiones Artísticas, artísticas era de ellos, sí. claro. Y Sí. ahí caen, digamos, es una palabra un poco fuerte, pero caen como bajista y como saxofonista dos monstruos sagrados, ya en aquella época, en el saxo Víctor Skorupski y en el bajo Daniel Naka. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes de encontrarse, de tocar con tipos con mucha experiencia y mucho nivel? Mira, qué sé yo, eso me parece que es genial, es lo que uno hace, realmente lo que hace más crecer a un músico, lo digo por Totalmente. lo que me pasó a mí, que es cuando tenés la posibilidad de suerte, o bueno, que por los caminos que fuiste recorriendo, qué sé yo, de encontrarte con músicos que tocan mejor que vos, ¿viste? Que vos decís, Increíbles. yo no me animo a tocar con esto, pero bueno, y ahí es donde más se aprende, ¿viste? ¿No? Como que la experiencia es genial. O sea, a mí ya me había pasado con apertura, por lo que te dije recién, ¿viste? Para mí, como cuando hablamos a sexteto, sentía, digamos, yo venía estudiando, tocaba, pero, ¿viste? Cuando te juntás con otros que tienen más conocimiento, más manejo del instrumento, decir, bueno, Qué por nivel, ahí ¿no? viene la mano. Además, en esa No, y ahí, época, perdón, sí, Marcelo, no, no. tanto Víctor como Daniel Naka en esa época eran tipos que tocaban mucho porque eran gente muy, muy pedida para laburos, grabaciones, shows en Sí, vivo. yo lo de NACA, la verdad que no tengo tanto recuerdo, porque debe haber Mm, sido un periodo corto, ah, ¿viste? Mi memoria es corta también, así que no recuerdo tanto, digamos, digamos como la experiencia, digamos, me acuerdo de haber ah, tocado, pero de Víctor, que duró varios años y qué sé yo, ya de entrada, digamos, claro. era como eh, eso, ¿viste? Pues, juntarte con músicos. Bueno, en el caso de Víctor, a mí, por ejemplo,
era el tipo súper profesional, sigue Hiper, siéndolo, ¿no? hiper profesional. Sí, Que sí, tocaba también en todos los días, por todos lados, qué sé yo. claro, claro. Pero profesional en el sentido musical, que todo lo tocaba con una precisión, viste, que Tremendo. era descomunal. Y a mí me daba cosa eso, porque me daba cuenta que yo no podía tocar tan preciso como él. Pero bueno, sobre todo en sentido rítmico, viste, que sé yo, que era una cosa. Es un gran Bueno, con músico. vos también me pasó en ese momento. Vos entraste y para mí era ahí, viste, cuando te ponen los puntos, vos tenés que estar ahí, viste, no, no hay que moverse de ahí. Claro, claro. Pero con Víctor me acuerdo llamativamente eso, viste, que yo me puse mucho las pilas en ese momento para ponerme a practicar cuestiones rítmicas, ¿viste? Y de Claro. pulir y poder tocar más ritmo. Yo recuerdo una charla en alguna de las vueltas de Daniel Mesina acá a Argentina, que cada vez que viene tocamos en general, Sí. que Víctor, creo que fue una charla en tu casa, que Víctor le dijo a Daniel, loco, cuando yo fui a tocar al cuartetazo, yo era el flautista y saxofonista de Ana Cruza. Claro, 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 claro. Claro, Sí, sí, sí. y Ana Cruza en ese momento, el grupo de José Luis Castañeda de Dios y Sí, Susana sí, sí, Lago, sí. era como el grupo de fusión folclórica argentina, Tal ¿no? cual, tal cual. Era como Weather Report argentino, Ana Cruza, Tal ¿no? cual, tal cual. Y yo fui a tocar Tal con cual. vos, le decía Víctor a Mesina. Estamos Tal hablando de cual. gente muy pesada, muy pesada. Claro. Bueno, algo habrá visto en nosotros, Seguro, digamos, que le seguro. interesó, pero, Sí, 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 pero además, bueno, digamos, no había realmente plata, nada. Era fue un puro. privilegio muy grande, la verdad. Sí, sí. Claro, claro. Contémosle a la gente que con el quinteto del cuartetazo llegamos a grabar un cassette. ¿De qué época estamos Ah, hablando, no? eso fue todo, sí, 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 Eso sí. fue Eso todo, fue. que creo fue grabado en el año 90, si no me equivoco. Pues Ujú. Dani se termina yendo al año siguiente, en el 91. Y ese fue el único documento grabado que quedó del cuartetazo. Y unos videos que andan dando vueltas ahí por YouTube, que el que tenga ganas, en mi canal de YouTube están, de una filmación en el Paseo La Plaza, Ah, el sí. año 91, con la formación, digamos, original, con Emilio Soya, Víctor Esporuski, Daniel Messina, Marcelo y yo, en esas actuaciones en la plaza que eran un verdadero disfrute porque iba un montón de gente. Me acuerdo que había un sonido tremendo, tremendo Tremendo, sí, sí, sonido. Era increíble tocar ahí, sí. en esa época, con unos retornos increíbles. Yo me acuerdo que tocábamos, este, tocamos varias veces ahí en ese lugar. Sí, y para mí también fue ese grupo como una vuelta desde mi como guitarrista nada más, Ujú. también como volver a tocar un poco más eléctrico. Yo había tenido como una formación en la secundaria, digamos, de tocar rock y con un sonido Ah, más eléctrico que yo. Después me enganché más con el jazz y ah, realmente yo estaba más en ese plan en ese momento, digamos, como más enganchado con la cuestión jazzística. ujú. Pero bueno, al tocar, y ahí en ese grupo requería un sonido más, eh, más de fusión. Así que bueno, un Tenías poco pedalera, ahí tenías, me acuerdo. fue volver a tocar un poco eso, digamos, ¿no? En Claro, ese grupo. claro, claro. Además, una música, digamos, muy comprometida, muy artística, eh, siempre al borde, digamos. También una música del otro día hablamos con Daniel si estábamos en condiciones nosotros de tocar eso en esa época, que fue una buena pregunta, me pareció. Me pareció que era un grupo que estaba ahí, viste, no nos sobraba nada, digamos, ¿no? No, 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 no. No, no, siempre al límite. Igual que con apertura, yo me sentía súper al límite de la apertura. Como que la música y las composiciones Claro, eran claro. mucho más de lo que uno sentía que podía tocar. Claro, claro, claro. Pero la experiencia del quinteto también fue interesante, no solo por la grabación de este cassette, sino porque tuvimos una serie de conciertos durante, no sé, habrán sido 3 años por ahí, bastante, tocamos, me acuerdo, en el Festival de Jazz que se hizo en el Parque Centenario, que estuvo Ah, sí. bueno, las tocadas ahí en el Paseo de la Plaza, y algunas tocadas más chicas, pero es un grupo que se movía y que tenía sus seguidores,
Y yo me acuerdo que muchos años después, cuando doy con Natalio Suet, que me lo recomienda Gustavo Cámara para el grupo mío, para el primigenio cuarteto que fuimos, un día hablando con Natalio, que es bastante más joven que yo, me decía, ustedes eran mis héroes, me dijo. Es que wow. Y si yo los iba Increíble. a ver a ustedes y me moría. Además, claro, tener a Víctor como saxofonista, viste, Sí. referente total para toda la generación más jóvenes que vinieron después de él. Si yo me moría cuando iba a escuchar el cuartetazo. Era Ujú. tremendo. Fue una historia súper interesante. Sí, la verdad que fue, Y fue duró lindo. unos cuantos años y, como decía antes, Daniel ha vuelto varias veces desde que se fue a Alemania hace 30 años, y cada tanto, cuando él vuelve, tratamos de organizar algunas tocadas. Hemos tocado en la EMPA, hemos tocado en la Marechal, hemos tocado en el Sindicato de Músicos, Ujú. y siempre es una alegría volver a tocar música de Daniel, que siempre está tan bien compuesta y tan bien pensada, y me parece que nos agarra más maduros a nosotros y la podemos tocar con otro resto, me da la impresión, ¿no? Ahora, Sí, sí, bueno, claro, claro. Obviamente, sí. pasaron 30 años. Por suerte, por suerte, aprendemos un poquito. Imagínate Claro. si tocáramos rock and roll ahora, ¿viste? Sí, Sería medio sí, triste. sí, sí. Por eso a mí no me gusta tanto escuchar las cosas viejas, ¿viste? Porque uno siempre dice, mirá qué feo que tocaba en ese momento. No, no, no. Yo el otro día posteé, hace 2, 3 días, posteé Pela Naranjas, que era un tema de Daniel, que Sí. justo yo tengo un solo ahí. Yo lo escuchaba y miraba, y nos miraba a nosotros, al trasluz de 30 años. Yo decía, qué locura que era esto, ¿no? ¿Cómo sonaba esa banda? ¿Qué precisión? ¿Qué nivel? Y no, convengamos que no ensayábamos tanto tampoco. Ensayábamos, pero no No, tanto. no, no, no. Cada uno se estudiaba sus partes, Sí, íbamos al ensayo y tocábamos, pero digo, sonaba realmente como un reloj la banda, ¿no? Yo tengo ese recuerdo. sí, sí, sí. Sonaba súper ajustado, sí. Muy Tal potente, cual. además, muy Sí, potente. Sí, sí. súper Bien. ajustado. Bueno, sigamos adelante, porque Adelante. Marcelo siguió siendo parte de mi historia musical cuando yo en el año 97 decido armar, después de pensarlo durante mucho tiempo, mi grupo, entonces con Daniel Míguez en la batería, Marcelo Quitay en la guitarra y Natalio Suet en saxos, flauta o clarinete, me parece que tocaba también en esa época Natalio, que era un niño, prácticamente tenía, no sé, 20 años creo que sí tenía, y Sí, ya tocaba tremendo. tocaba bárbaro, sí. Este, Hicimos el cuarteto, el Máximo Rodríguez Cuarteto, que Ah, como anécdota, yo cuento que la indecisión fue tan grande que después de la charla con el churrón y todo eso que conté antes, yo antes de tener el grupo y antes de tener los músicos del grupo, que ya los nombré, mm. nosotros, no sé si te acordás, debutamos en la EMPA, tocamos por primera vez en la escuela, Sí, en el y edificio de de Italia, 12 de octubre, de Italia. de De Italia, Italia. claro. Y yo tuve la fecha antes de tener el grupo, digamos. Ah, mirá. Me aseguré de tener un lugar para tocar, no sé, 2 meses antes, ponele, y dije, bueno, ahora que tengo la fecha, voy a buscar los músicos, por ¿Ese fue un día que suerte. tocó Aníbal Arias después? No, ¿Sabés que no me acuerdo? No me acuerdo. Yo me acuerdo ¿me acuerdo? eso, que saqué la fecha, no me acuerdo para qué fecha habrá sido, no recuerdo, Mm, y después busqué los músicos. mirá, Era tal el problema de impresionante. autoestima que yo tenía en esa época que no me decidí a armar el grupo hasta no tener la fecha. Tocamos un par de veces, me acuerdo ahí en la escuela, tocamos en Boulevard Pasco, ahí en un lugar que quedaba en la calle Pasco, de la gente amiga del siglo 30. Mm, Tocamos un par de veces, y al año siguiente, con la entrada del querido y recordado Penaco Saldívar, man, nos convertimos en quinteto, mm, y ahí en el año 99 grabamos el primer disco, que se llama ¿Quién dijo que 20 años no es nada?, donde hay temas míos y después hay un tema de Marcelo, hay un tema de Penaco y hay un tema de Natalio también. tal Este, cual. y un arreglo mío de Los Mareados, el tango. Este,
¿Qué recuerdos tenés de aquella primera época iniciática? De iniciática del grupo. Sí. No, bueno, la verdad que yo disfruté un montón de esa música. También ahora estoy pensando que a nivel musical era como también un poco de regreso a la onda apertura, ¿no? Porque Mm, puede este ser. como que no venía de la mano tan power, digamos, como con No, el jazz, sino no, no. y más de pasar por ritmos autóctonos, pero con una impronta más jazzística. La verdad que, Exacto. bueno, Sí. fue eh, una experiencia re linda, la verdad para mí fue re lindo. Eh, También, yo lo que estaba pensando si con Míguez, Daniel Míguez, Sí, que era el baterista de ese grupo, sí. yo ya estaba tocando antes o fue a partir de ahí que empezamos a tocar. Ahí se me fue de la... Yo No lo sé. conocíamos a Daniel que Yo era lo amigo conocí, de... creo que por Daniel Mesina, si no ¿En recuerdo. qué año empezamos con el 90 cuarteto, dijiste? 97. Ah, claro. No, 97, sí, sí. Habían pasado ya unos años del cierre del cuartetazo. Mm. Este, y ahí yo en ese interregno empecé a dar clases en la EMPA en el 91. Y después a los años empezaste vos también. Este, sí, yo también tengo un recuerdo muy lindo de ese primer disco exclusivamente, especialmente de ese primer disco, porque era para mí mi primer disco solista con mi Claro. impronta personal, mi cabeza, mi gusto, un montón de cosas que para mí eran importantes. Este, y el hecho que músicos tan buenos como ustedes tocaran mis composiciones, y bueno, con ese pensamiento artístico musical, fue súper interesante. Y además en ese disco debutó cantando mi hijo Doggy Rodríguez, ahora conocido pianista, que con 9 años, solamente con 9 años, se animó a cantar la melodía de Indian Baiana, que era una bossa en 7 que yo había compuesto en esa época, que tiene unos giros melódicos bastante complejos, digamos. Me acuerdo Y con la tranquilidad que grabó ahí, ¿viste? En el estudio. No, no. tremendo, fue tremendo. Además, yo me acuerdo haberle dicho a Guido, a mi hijo, la noche anterior, le dije, mirá, vamos a ir a grabar, ¿te gustaría? Sí, dale, viste, él lo tomó con mucha naturalidad. Ya habíamos grabado nosotros, entonces lo hice cantar arriba de la pista, que no me acuerdo en qué la tendría, en cassette, no me acuerdo. Este, Con la porta bueno, estudio, por ahí. sí, no me acuerdo cómo estaba. El técnico era Jorge Berén, y le dije a Jorge, mira, traje a mi hijo para probar a ver si puede cantar un tema, tomalo con calma, no es nada, sí, si sale, sale, y si no sale, no pasa nada. El chino, viste, el tipo era re macanudo. Este, bueno, me acuerdo que le puso los auriculares, 9 años tenía Guido. Y en un momento le dice, che, poneme más alta la pista, le dice. Le puso el tema y dice, bueno, vamos a probar a grabar algo. Sí, dale, le dijo mi hijo. Y la grabó de una. Fue tremendo. Así, Jorge no lo podía creer, dice, pero cantó eso así de una. Sí, le digo, ¿querés hacer otra? Bueno, dale, que yo, y la hizo mejor. Y encima había cosas de la melodía que tocabas vos y que tocaba Natalio también. Algunos agregados, yo me acuerdo que le hizo Natalio algunas frases de la melodía, Ah, que Guido melodía, las sí. copió, Las las, copió y las- las cantó igual. las cantó igual. No, no. Yo decía, wow. Y viste, yo me quedé asombrado porque fue mucho más de lo que yo pensaba que iba a pasar. Jorge Berén también se sorprendió porque no pensaba que un niño de 9 años podía cantar esa canción, ¿no? Yo No, la verdad que fue la hermoso. escucho hoy y dije, oh Dios, qué comienzo, ¿no? Y verlo ahora, quién Sí, es, digamos, está buenísimo. Pensar genial. No, que la estuvo verdad ahí que él. pensando un poco en ese grupo, este,
creo, o sea, fue una experiencia muy linda, digamos. Para mí era, además, era un grupo de jazz, o sea, no tocábamos swing, digamos, no había No, corchea de no, swing, no, 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 pero no. como un grupo donde creo que todos tenían, todos músicos de jazz, en realidad, Sí, Daniel Daniel, sí, sí, Penaco, Natalio. Natalio, Ujú. y músicos con una gran sensibilidad todos, ¿viste? Como Sí, todos músicos muy sutiles, ¿viste? muy sutiles, sí, 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 sí. sí, Eh, eh, Penaco a mí me encantaba cómo tocaba, tenía, ¿viste? Como tremendo. eso, muy sutil, muy, muy, muy armónicamente, ¿no? Era genial. Sí, sí. Y Natalio yo no lo conocía para nada porque era muy joven, pero cuando lo escuché dije, wow, este pibe tiene Venía picante, Natalio, ya en tenía esa época. picante, Contemos sí. la anécdota que cuando ensayábamos ahí cerca de Corrientes y Riobamba, en el estudio de Daniel Míguez, Natalio vivía en unas cuadras y se venía con el perro a los ensayos y se ha venido con el perro a los conciertos también. Y el perro lo esperaba afuera tranquilamente, un perro negro me acuerdo que tenía. Y después Guido Martínez me contó que cuando tocaban latinaje, Natalio se iba con el perro también a los conciertos y a los ensayos, es decir, que tenía un acompañante. Después, bueno, Penaco lamentablemente fallece en 2001, de una situación que yo nunca pude entender muy bien, como un tipo de 35 años, con el espíritu que tenía él, podía morir de lo que falleció finalmente, que fue un infarto masivo, que fue un impacto para todos nosotros, porque murió un día que lo estábamos esperando para tocar en el Centro Cultural del Sur, Esas ahí en cosas que Concepción. no podés olvidarte nunca en tu vida, ¿no? No, 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 No. porque además yo había estado hablando, bueno, el día anterior habíamos estado ensayando, ¿te acordás? Que ese Sí, día sí, no venía Natalio, sino que venía de cambio Ricardo Cavalli, otro monstruo, y habíamos estado ensayando, nos habíamos cagado de risa en el ensayo había salido fenómeno, Ricardo se había tocado todas las partes, sí, sí, sí. tremendo, y ¿Sabes al que me otro había día, olvidado totalmente que Ricardo había tocado ahí de cambio? Sí, claro, no claro, tenía. claro, vino Ricardo de cambio de Natalio, que no me acuerdo por qué no pudo tocar, y vino Cavalli. Vino al ensayo, si no, porque el concierto no se hizo finalmente, porque nos enteramos en el lugar que había fallecido esa tarde, Mm, y yo no entendía nada, la verdad. Y lo que quería contar es que yo había estado hablando con Penaco unos días antes, que hablábamos mucho con él por teléfono, mm. y me contaba de los proyectos, ¿viste? Que él tenía, que se había comprado un piano de cola, que se había comprado una compu para grabar y qué sé yo. Y yo digo, ¿cómo en 20 minutos se terminó la vida, digamos, ¿no? Después Sí, sí, hablando sí. con su esposa, con Marina, me contaba que todo sucedió en no mucho más de 20 minutos, ¿no? Entonces, me parece que ese hecho, que ocurrió en 2001, eh, a mí me hizo reflexionar también sobre el hecho de qué rápido pasa todo acá, ¿no? Viste que uno a veces hace los planes como demasiado lejos y voy a tener hijos cuando pase tal cosa, voy a casarme cuando Mm. pase tal cosa, voy a armar mi banda cuando pase tal cosa. Y No, me tal parece cual. que la muerte de Penaco en ese punto a mí me dejó ese sabor agridulce de decir, loco, las cosas hay que hacerlas ya, ¿viste? No podés esperar a que la situación del país cambie, porque no va a cambiar nunca. No, 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 no. Tal cual, tal cual. Eso es una buena reflexión. Por lo Claro, menos encarar los proyectos que uno siente ganas de claro, hacer y bueno, claro. Después si se equivoca se o no puede. sale, bueno, pero por lo menos intentarlo. Yo me quedé con esa charla con Penaco donde él me contaba todo un montón de situaciones que le venían a él para el futuro, digamos, el futuro se licuó en 20 minutos. Es tremendo. Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, después de, Este, después de la muerte de Penaco, este, había que buscar reemplazante. Además, yo lo conocí, ahora, mirá lo que me estoy acordando, yo lo conocí en el año eh, 91, creo, 92,
Él Ujú. era pianista de la obra Drácula, la de Ah, Adrián. Y yo llegué la noche del estreno, porque habían echado al bajista, y yo caí ahí, y ahí lo conocí a Penaco, y ahí nos mira, hicimos amigos, y bueno, después lo mira. invité a tocar al grupo y todo eso, ¿no? Cuando hubo que buscar reemplazante, digamos, para Penaco, yo no hacía mucho tiempo lo había conocido en la Marechal a Abel Rogantini, Mm. que ya me habían hablado mucho de él de joven, que ya parece que era un monstruo, de niño, de joven. De niño, claro, porque eso fue casi 90, 90 y pico. Claro, Claro, 98, ¿no? Por ahí. mm, más No, o menos, más. no, un poco más, no, el 2000, 2002 debe haber sido, calculo. Claro, claro, claro. Bueno, viene a tocar al grupo, 2002. claro, y enfrentarse a tocar con un tipo como Abel, Abel. No, Abel eh, era un demonio. Es un demonio, ¿no? Pero digo, es un demonio. claro. Digamos, yo lo he visto hacer cosas que no lo he visto hacer a nadie. Bueno, tiene una lectura de primera, yo creo que como no hay otro pianista acá, un nivel de improvisación, un nivel de musicalidad, de ideas, de, de nivel musical a la hora del ensayo, sale todo perfecto, si vos le escribís bien, el tipo toca todo perfecto. Me Este, acordé ahora que donde lo conocí a Abel, que fue en el 90, en Las Leñas, las que cuando lo leñas, escuché dije, este pibe es marciano. Total, que habíamos sido becados, todos becados ahí a un ¿de acuerdo? seminario Sí, a sí, tocar sí, jazz, y sí, Abel sí, era muy, muy pequeño en ese momento, claro. era muy joven. Y no, no quedaba nada. Claro, y ahí tocar y tener un tipo tocando mi música, digamos, ya para el segundo disco, Miradas de Buenos Aires, tener un tipo como Abel tocando con uno era una especie, yo me sentía una especie de Mascherano jugando con Messi, ¿viste? Mm. Estabas vos, estaba Abel, estaba Daniel en la batería, y en el Viste, se van saxo, sumando las cuestiones cuando uno se vuelve a encontrar con gente que toca mejor que uno y decís, qué suerte que buenísimo. tengo. En el saxo estaba Mario Serra, que Mario Serra Sí. venía de estudiar en Berkeley muchos años, que también apareció, no me acuerdo bien quién me lo recomendó, que también un pibe que tocaba tremendo, tremendo, muy bueno, muy buena persona además también. Y Y con sigue ellos estando grabamos, afuera Mario, sí, vive en Boston, si no me equivoco. Sí, sí. Y desarrolla su carrera artística allá en Boston. ¿no? Ujú. Este, y grabamos el segundo disco, Miradas de Buenos Aires, que fue un disco que yo hice en un momento bastante particular de mi vida, no muy bueno. No sé si vos te acordás de algunas charlas que tuvimos en aquella época. Me acuerdo, sí. Me acuerdo Un bastante, sí. momento, fue un momento complicado de mi vida, a nivel matrimonial, digamos. Pero salió un disco que yo lo escucho cada tanto y me gusta, tiene su impronta interesante, una cosa más ligada al tango, tiene Barrio de Candombe, que después lo grabamos con el Cuatrillo, Ujú. y tiene temas así como largos. El otro día me puse a escuchar uno que se llama Por la Senda Urbana, que le había perdido Sí. totalmente, que era, y dura como Había 12 mucho, 12 13 había mucho minutos, laburo ahí, mucho laburo mucho laburo de arreglos. escritura, ¿eh? Te escribiste todo ahí también Sí, para. sí, mucho laburo de arreglos y mucho laburo de improvisación así grupal, también esta Sí, impronta que vos también. decías jazzística que el grupo tenía, muy interesante, pero me acuerdo que eran multitemáticos los temas, digamos, había Sí, como, volví a mis fuentes del rock progresivo, digamos, ¿no? De los 70, tal cual. pero con una impronta porteña, yo le encuentro mucha impronta porteña a eso, Sí, 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 sí. Es interesante. verdad. Y Es- es- después grabamos, unos años después, El tiempo de nuestro lado, que ya fue en sexteto, que fue con Víctor Skorupski. Víctor de nuevo. Vuelve a aparecer, vuelve a aparecer Víctor, Daniel Míguez en la batería, Leandro Sabelón en la percusión, bueno, Abel Rogantini y vos y yo. Un disco también muy distinto a los otros, muy Muy distinto, yo lo distinto. veo muy distinto,
un por- disco muy bien escrito, la verdad, la música de ese disco está muy, muy bien escrita está, y arreglada. Realmente suena bárbaro. hay mucho laburo también de papel, mucho laburo de papel, quizá demasiado, viéndolo ahora. Sí, Este, no, no, y sonaba así medio fuerte, medio power el disco, digamos, ¿no? Tiene sus temas así medio candombe. Es un disco prácticamente de candombe. Es un disco que toca Daniel Mesina, no sé si vos te acordás, pues en un tema, ¿no? tocamos un tema de Daniel, Mm. eh, no recuerdo el nombre, Los árboles y el No, yo agua creo que se tampoco. llamaba, Bueno, me parece, puede ser. que toca mi hijo Leandro Calén en piano, Daniel en batería y yo en bajo, que lo grabamos Sí. en el estudio de Víctor Escoruzzi. Vuelve otra vez Víctor. También un Ujú. disco para mí Ese tema, muy claro. querido, claro, muy querido, por también unas circunstancias distintas de mi vida. Y yo creo que la música, parece que no, pero refleja a lo que uno le pasa en la vida. Y Sí, el sí, sí, disco claro. Miradas de Buenos Aires, yo creo que es un disco triste, me parece. Y el otro, El tiempo a nuestro lado, por distintas circunstancias, varias Sí, sí, sí. circunstancias, es como, Melancólico, sí, es verdad. Mirada a es, Buenos Aires es más melancólico, es sí. muy melancólico y el otro, El tiempo a nuestro lado, es otra cosa, es decir, parece otro Sí, sí. máximo, Ya el digamos. sonido, viste, como más ahí, Sí, y pega además más. fue grabado de una manera muy particular, que voy a contar una intimidad de ese disco, que mucha gente cuando lo escucha dice, qué bien grabado, que está, por supuesto, está muy bien grabado, qué bien tocado, pero fue hecho a la manera rockera ese disco. Mm. Leandro Sabelón se tomó el trabajo de armar todas las percusiones antes, Sí, sí, sí. armar todo súper cronometrado, y después grabamos sobre eso, no me acuerdo si de a uno, creo que hicimos. Fue- Creo que sí. Creo que pero grabamos de a uno. cuando vos lo escuchás el disco, parece tocado en vivo. Sí, sí, sí. Eso me resulta muy interesante del disco, que no parece un disco grabado de esa forma, ¿no? Cuando los otros dos discos nuestros, incluso el disco del Cuartetazo también fue grabado así en vivo, y se nota la impronta del vivo, digamos, ¿no? No, claro, claro, claro. Es importante. Sí, sí, pero igual quedó muy, muy, muy fresco el disco, a pesar Muy fresco. Sí, de esa manera de grabación. sí, Bueno, sí. Fue muy interesante porque además yo, cuando Leandro me lo propone, yo dije, esto va a ser un fiasco, ¿viste? Yo nunca había grabado un disco de esa manera. Me dijo, no, no te preocupes, que yo me voy a hacer cargo de hacer de todas las pistas de percusión, y la verdad que estuvo buenísimo. Fue una experiencia bárbara, y cuando yo lo escucho cada tanto el disco hoy, la verdad que me pone muy contento haberlo grabado. Y bueno, también, a ver, los ensayos me acuerdo que eran en lo de Víctor, ¿te acordás? Ensayábamos en la claro, casa sí, de él, sí, que fueron también totalmente. tremendos, porque Víctor, viste, es un tipo también como que sabe manejar la pelota, sabe decir cosas sin ofender al otro, aporta criterio, aporta mucho Aporta, ¿no? criterio. Todo lo que, siempre todo lo que aporta Es comentarios interesante, aportan a la música, claro, no es hay nada. tremendo, es tremendo. Sí, sí. Entonces yo guardo un cariño muy grande por ese disco, porque pertenece a una época de mi vida, muy rica espiritualmente y personalmente, ¿no? Y después el último Bueno, proyecto que nos tiene juntos es Proyecto Mandala Cuarteto, que Proyecto Mandala es un nombre de fantasía que a mí se me ocurrió para involucrar diversos proyectos artísticos, que el primero fue el cuarteto donde toca Marcelo en guitarra, donde toca mi hijo mayor, Leandro Calén, en el piano y canta y los teclados, y toca Enzo Cuenca en la batería, en la percusión y en la voz. Hicimos un disco que a mí me encanta, la verdad que me encanta el proyecto está bueno el Mandala disco Cuarteto. y estaba pensando también qué distintos, todos los cuatro discos que grabé con vos, Totalmente distinto. los cuatro discos totalmente distintos uno al otro, Sí, estéticamente, ¿no? Desde totalmente. y este último, otro palo directamente, ¿no? Nada que ver, otra música, otra cabeza. Lo También grabamos.
al lado del anterior, que era todo muy arreglado y grabado Sí, todo. este fue Este, como más este libre, sí, mucho tenés más libre. razón. Sí, sí. Sí, Pero, fue la idea de quizás ir en contrario, digamos, del otro, ¿no? Es decir, exactamente, sí. este tema, este disco, perdón, fue hecho más cifrado de melodía, más del tipo jazzístico, y que hay aportes de todos más libres, digamos, ¿no? Los otros discos eran mucho más estructurados, había mucho papel escrito. En este no. Correcto, sí. Me parece que fue una decisión personal que de la cual no me arrepiento, ¿no? Porque No, por salió un supuesto, disco súper claro. fresco, súper lindo, grabado en un lugar muy lindo como es el estudio insignio de Mariano Otero, y yo creo que con uno de los tipos que pocas veces he trabajado con un tipo como Juan Pablo Alcaro, técnico de grabación, que el tipo se sentó y no se levantó hasta que no terminó el disco. Una cosa La tremenda, verdad que fue una experiencia re linda grabar ahí en ese estudio. muy El estudio lindo, está bárbaro, ¿no? Pero muy lindo. con el técnico, la verdad que es 10 puntos, sí. 10, Excelente, excelente. excelente, sí. Este, así que bueno, ese es el recorrido que tuvimos con Marcelo durante tantos años. Nos estamos quedando sin tiempo, por eso voy cerrando. Parece que no, Sí, pero mirá ya, cómo pasa el tiempo. ya Cómo pasa pasó. el tiempo, mirá. Así nos pasan los años, Máximo, mirá. Claro. Sin darnos cuenta, pasaron 30 años, ¿viste? Como yo Sí, puse en sí. el video de Pelanaranjas. Hace poco yo tenía pelo, no hace tanto, yo tenía pelo, 30 años, y tocaba con ese Fine 1978, que era una nave lo que sonaba ese bajo, y Una sigue, nave, ¿no? Tremendo. era tremenda. Así que bueno, estamos llegando al final, Marcelo. Yo quiero Bueno, agradecerte Máximo, enormemente tu aporte a la música del grupo, a mi música, a los discos, a la amistad, al trabajo durante tantos años compartido en la Marechal y en la EMPA, donde hemos tenido charlas. mirá, ni hablamos de educación hoy, por ejemplo. No, no dio el tiempo, tenemos que armar otra Pero, charla. pero bueno, no, genial, me encantó, la verdad, aparte de la invitación, muchas gracias, pero me encantó además este recuerdo de toda la música Sí, fue mucha. que hicimos juntos, ¿no? Que eso Claro, claro. como a veces poner en perspectiva y acordarse todo lo que pasamos juntos No, musicalmente. son muchos años, son muchos años. Y le quiero avisar a la gente que cuando yo suba esta charla a mi canal de YouTube, voy a poner algunos links de algunas cosas que hicimos juntos con Marcelo, uno o dos temas de cada disco, para que la gente vaya escuchando y vaya tomando en perspectiva las diferencias que hablábamos con Marcelo recién entre un disco y el otro, para que se escuchen después, hoy que es tan fácil en YouTube hacerlo, ¿no? Así que bueno, Ujú. Marcelo, un placer enorme, te mando un abrazo Igualmente, enorme, Máximo, este, dale. sos uno de los músicos más queridos para mí, seguro. Bueno, gracias. Igualmente, Este, Máximo, la verdad. así que Y bueno, pronto encontrémonos a tomar el café ese, no con esta charla, pero dale, dale. Bueno, este fue el bueno, capítulo número 5 de mis colegas amigos, en este caso un querido amigo y viejo amigo, Marcelo Quitay, ha pasado por esta charla. Un abrazo grande, Marcelo. gracias. Nos veremos. Chau, chau. Chau, chau.